dice. Pero yo quiero invitarle, hermano, para que nada de eso te quite el ánimo de seguir a Dios, de seguir adelante, de seguir al Señor, de seguir su evangelio. Y se levanta uno y te dice: y ya vas a dejar de hacer esto, ya vas a dejar de trabajar en lo que trabajabas y te daba buen resultado, ya vas a acabar con el cultivo que tenías por volverte evangélico. Al joven le dice: y ya vas a desperdiciar tu juventud yendo a la iglesia. O estás desperdiciando tu juventud cuando mire que aquí hay muchachas, cuando mire que aquí está esto. Mira, y le dicen a la joven: ¿cómo te verías de bonita con unos pantalones? ¿Cómo te verías bonita con una camisa de esas cortas, descaderadas? ¿Cómo te verías de bonito si te pintara la cara? ¿Cómo te verías de bonita si te pones un arete? Pero ¿sabe qué dice aquel que quiere ser fiel a Dios? Yo quiero es agradarlo a Él, yo quiero es seguir adelante, yo quiero es ser fiel a aquel que me llamó, yo quiero es cada día caminar hacia adelante y amarlo a Él con todo mi corazón. Y si me toca dejar lo que tenga que dejar, lo voy a dejar, pero yo quiero estar en el reino de los cielos con mi Salvador, con el que murió, con el que entregó su vida, con el que dio todo lo que tenía, con el que siendo rico se hizo pobre, con el que se despojó de su trono de gloria y vino a morir por mí, me llamó. Estamos hablando en la serie titulada Galardones y Recompensas, y ya estamos en el último galardón. ¿Cómo se llama? A ver. Oiga, dicen por allá la corona de vida, otros dicen la corona de justicia. ¿Quién dice otra cosa? ¿En qué corona estamos? A ver. ¿La corona número qué? 1, 2, 3, 4 o 5. 4. No, estamos en la 5ª ya. O sea que los que dicen en la 4ª perdieron la 4ª. Leamos el mismo texto que tomamos hace 8 días, 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Siéntese dando gloria a Dios. Estuvimos hablando hace 8 días de la muerte de algunos de los apóstoles, y que también decíamos que esta corona, para podernosla ganar, es dando la vida por el Señor Jesús, porque esta corona es para los mártires de Jesús. Hablamos de cómo murió Santiago el Mayor. ¿Recuerdan cómo murió? Murió muerto a espada. Eso está en Hechos. Amén. ¿Quién lo mató o quién lo mandó a matar? Herodes. Y viendo él que eso le gustó al pueblo, encarceló a Pedro. ¿Sí?
El segundo que miramos fue Andrés. ¿Cómo murió Andrés? ¿Cómo murió Andrés? Crucificado. Pero murió no con la cruz como Cristo. Él dijo que no era digno, sino que murió con la cruz como una X, ladeada, la cruz ladeada. Así muere Andrés, crucificado. Número 3, ¿cómo murió Bartolomé? Bartolomé, que se le conocía también con el nombre de Natanael. ¿Cómo murió? Despellejado vivo, descuerado, desollado, vivo, lo desollaron vivo. Le quitaron la piel estando vivo, hermano. ¿A cuántos se les ha levantado una uña? Si se les se tropiezó y se le levantó un pedazo. A mí cada rato me pasa eso y eso arde lo más de sabroso. Ahora imagínense toda la piel, hermano. Toda la piel, que le arranquen la piel y usted empieza a sangrar por todo lado. ¿Por qué? Porque ¿qué le detiene la sangre si no tiene piel? Así murió Bartolomé, o también conocido como Natanael. Hoy vamos a ver si terminamos hoy. Número 4, para los que están anotando. Santiago el menor. Habían 2 Santiagos, y para diferenciarlo, al más viejo le decían el mayor y al más joven el menor. Así los diferenciaban, porque eran 2 Santiagos. Yo le contaba esta semana a mi esposa que yo trabajé en una empresa donde habíamos 3 personajes con el mismo nombre, Carlos Alberto Díaz, en la misma empresa. Y había un altoparlante donde llamaban cuando necesitaban a un empleado, lo llamaban por un altoparlante que cogía en todas partes. Y entonces decían Carlos Alberto Díaz, y me pasaba lo de Chucho cuando existía Telecom. Llamaban Carlos Alberto Díaz y llegábamos los 3. Y entonces, para diferenciarnos, sí teníamos unas particularidades, y es que uno era negro, el otro era indio, y yo pues soy paisa. Entonces, cuando necesitaban al negro, Carlos Alberto Díaz el negro, decían. Entonces ya iba al negro. Carlos Alberto Díaz el indio, entonces iba al indio. Y cuando me necesitaban a mí, decían Carlos Alberto Díaz el paisa, entonces llegaba yo. Entonces de esa manera nos diferenciaban por las características. De esa manera también diferenciaban a Santiago el menor. Este era hijo de Alfeo. La tradición siempre lo ha identificado con el hermano del Señor. Es decir, algunos comentaristas dicen que era un pariente cercano de Jesús. Otros dicen que también era hijo de María. Dicen algunos, ¿sí? Y este Santiago es mencionado por San Pablo en la carta de Gálatas capítulo 1 verso 19. ¿Qué dice ahí, hermana Debbie? Gálatas capítulo 1 verso 19 dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es decir,
Santiago es el mismo Jacobo, sino que en algunas partes o algunos discípulos de Jesús se le conoce con diferente nombre. Por ejemplo, Simón, en algunas partes se le llama Simón, en otras partes se le llama Pedro y en otras partes se le nombra como Cefas. ¿Han leído? Pero es el mismo Pedro. Si hablamos de Saulo, después se le llamaba ¿cómo? Pablo, pero era el mismo Saulo. Entonces se le conocían algunos con dos nombres. Y a veces Dios también cambiaba el nombre de una persona según su significado. Jacob, suplantador, lo cambió por en una memoria ustedes, por Israel. Santiago, por Israel. Jacob lo cambió por Israel. ¿Sí? ¿Qué significa Jacob? ¿Qué significa? Suplantador. ¿Y qué significa Israel? ¿Ah? A ver pues, ¿qué significa Israel? Según el diccionario, Israel significa quien ha luchado con Dios y ha vencido. Eso significa. Entonces Santiago era conocido como Jacobo. Se le identifica también con aquel Santiago a quien se le permaneció o se convirtió, oído, en uno de los primeros líderes de la iglesia. Allí en Israel estuvo varias décadas hasta que le tocó morir. ¿Saben cómo murió Santiago? Según la historia, en el año 62 después de Cristo, murió, oiga, lapidado hasta morir por mandato de las autoridades judías. En el año 62. Su cuerpo se encuentra en la iglesia de los santos apóstoles en Roma. Dice que ahí pusieron su cuerpo. Pero su tumba original se cree que se encuentra en la catedral de Santiago en Jerusalén. ¿Qué significa esa palabra lapidado? ¿No saben? Apedreado. Que murió apedreado. ¿Sí? Así murió, apedreado. Esa era una de las sentencias que tenían los israelitas para aquellos que iban en contradicción de la ley de Dios. Entonces los mataban apedreados. ¿Sí? Número 5. Juan, hijo de Zebedeo, fue el más joven de los discípulos y es a quien Jesús desde la cruz le entrega a su madre. ¿Recuerdan? Le dice: hijo, y ahí tu madre, madre, ahí tu hijo, o sea, María. Predicó entre la iglesia de Asia Menor y luego fue desterrado a la isla de Patmos.
Pero sabe, según se cree, este apóstol pasó por una cantidad de cosas, hermano. La historia cuenta que Juan fue tirado a una caldera de aceite hirviendo. Lo querían fritar. Eso cuenta la historia. Lo tiraron, hermano, ¿usted cree? A una caldera de aceite hirviendo. Lo tiraron allá. Y cuenta la historia que cuando lo tiraron allá, los tomaron soldados romanos, lo lanzaron allá a esa caldera. Imagínese usted como cuando los hermanos hacen aquí panela. Eso como ir, donde le cae un pedacito de esos a uno, le pela, ¿cierto? Le pela la piel. Ahora imagínese aceite hirviendo. Lo querían era fritar. Y lo tiraron, hermano, a esa caldera hirviendo. Y cuenta la historia que cuando lo tiraron allá a Juan, lo tomó el Espíritu Santo. Dice que lo tomó el Espíritu Santo, dice la historia, y en esa caldera empezó a danzar y a hablar en lenguas. Y danzaba y hablaba en lenguas, y pasaban los minutos y Juan danzaba y hablaba en lenguas, y no le pasaba absolutamente nada. De tal manera de que la gente veía que este varón no se estaba fritando. Y según eso hablaba en lenguas y hablaba el evangelio, y los que estaban escuchando, hermano, estaban sintiendo la presencia de Dios, de tal manera que le tocó sacarlo de allá para que no recibiera más la bendición de Dios, y lo sacaron de allá. Y estaba totalmente ileso, no le pasó nada. No le pasó nada. Y por eso muchos creían, y no solo desde eso, sino desde que Jesús llama a Pedro, recuerdan ustedes, después de la resurrección y después de Pedro haberlo negado, dice que lo llamó aparte para hablar con Pedro, pero atrás se fue Juan, ¿recuerdan? Cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y le dice el Señor: apacienta mis ovejas. Y le preguntó 3 veces. Pero en ese momento que iban para allá, el Señor lo llama aparte: quiero decirte algo, quiero hablar contigo. Y viene Juan. Entonces Pedro reacciona y dice: Señor, me llamó Juan, ¿y este qué? Está como muy metido. y mire lo que le dice el Señor. ¿Cómo sería el amor de Jesús para con Juan, que le dijo, déjalo. Si yo quiero que él esté hasta que yo vuelva, ¿qué a ti qué te importa? Déjalo. Traducido al colombiano. Y entonces se difundía la noticia o la idea o la creencia de que Juan no iba a morir. Eso decían, porque Jesús dijo: si quiero que él esté hasta que yo venga, hasta que vuelva, ¿qué a ti? Entonces la gente decía, y más aún cuando lo tiran a una paila hirviendo y no muere, y no le pasó nada, no le sucedió nada. Y entonces la gente estaba furiosa porque no le pasó nada. Hablando de los enemigos de la palabra de Dios, los del imperio, estaban furiosos porque no le pasó nada a Juan. Entonces dijeron: vamos a desterrarlo a la isla de Patmos, vamos a mandarlo para allá para que se muera. Y se cree, según la historia, que antes de llegar a esa isla, y era donde mandaban a los peores presos del imperio, los más malos, los más asesinos, era una cárcel de máxima seguridad, donde las personas no se podían volar, porque se cree que alrededor de esa isla habían tiburones
que se comían la gente, pero lo más tremendo y lo más impresionante era que antes de llegar a la isla, cuenta la historia, que tiraban a los presos antes al mar para que se los comieran los tiburones, y los que alcanzaban a llegar a la isla para salvarse eran pocos. Era una isla inhumana, era una isla donde los maltrataban y todo eso. Y cuando llevaron a Juan a esa isla, la historia cuenta de que Juan ya estaba avanzado en edad. Pero lo más impresionante es que cuando tiran a Juan para que nadara o para que se lo comieran los tiburones, la historia cuenta que una fuerza sobrenatural lo llevó a la orilla para que nada le pasara. ¿Y sabe por qué? Porque Dios estaba con él, porque su presencia estaba con él. ¿Y sabe también por qué? Porque Dios tenía a Juan para otras cosas, tenía un propósito especial con Juan. Y llegó a esa isla, la isla de Patmos, para que muriera, para desterrarlo, para que el mundo no supiera más de Juan, porque hasta en esa época era oído el último. Yo no los tengo en orden, pero les estoy contando más o menos, pero en ese momento era el último que quedaba de todos los apóstoles, de todos los discípulos de Jesús. Era el último hasta cuando él fue desterrado a la isla de Patmos, para que nadie supiera el evangelio, para que nadie supiera de la predicación de Juan. Entonces desterrémoslo a esa isla, de allá la noticia o lo que Juan predica ya se va a quedar. Pero mire, hermano, cómo estaba el enemigo de equivocado, porque desde esa isla Juan empezó a ver visiones, Juan empezó a ver algo sobrenatural en esa isla. Y usted puede ver, hermano, que la palabra no se quedó encerrada, sino que de allá salió, y tenemos el libro del Apocalipsis. Desde la isla de Patmos salió el Apocalipsis, para que sepa, hermano, de allá salió. Y Juan tuvo revelaciones, hermano, y encontrarse usted un hombre que prácticamente está siendo sentenciado al destierro, a que nadie pudiera hablar con él, a que nadie pudiera escuchar lo que él predicaba, hermano. Pero escuchar, vaya Apocalipsis capítulo 1. Juan llegar a ese lugar, hermano, y empezar a ver cosas. El Señor empieza a revelarle cosas y empieza a ver nada más ni nada menos que al Señor Jesucristo, el testigo fiel, verso 5, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Gloria al Señor. Y empezó a hablarle a Juan y le dice: aquí yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y el verso 9 dice: Juan, y estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Pero no estaba allá para lamentarse: Señor, ¿por qué me tiraron acá? Señor, si yo predico tu palabra. ¿Sabe qué estaba sintiendo él? Estaba sintiendo la presencia de Dios, aún encarcelado. Y mire lo que dice el verso 10: yo estaba en el Espíritu. Oh, es mucho Dios que tenemos, hermano. Allá estaba con Juan en esa isla, y dice: estaba en el Espíritu. No estaba pensando en venganza,
Señor, sácame de aquí para vengarme o para hacer esto y lo otro. No, hermano, estaba en el Espíritu. Y cuando dicen el día del Señor, se está refiriendo que era un día domingo como hoy. Porque desde que Jesús resucitó, que se cree que resucitó un domingo, y por eso es que nosotros hacemos la escuela dominical un día domingo, porque ese es el día del Señor y se cree que fue un domingo como hoy. Oh, qué bueno que Dios tocara nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo en esta mañana. Que pudiéramos sentir su presencia en esta mañana. Que pudiéramos también decir como Juan: yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, oiga nuevamente: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y mire, hermano, lo que empieza a ver. Verso 13. Y en medio de los candeleros, ¿qué vio? Uno semejante al Hijo del Hombre. Él lo conocía. Él estuvo en el pecho de Jesús. Él sabía quién estaba viendo. Uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro por el pecho. ¿Sabe qué le estaba mostrando? Que Él es el Rey de Reyes. Tenía, y el cinto no era una tirita por ahí que le ponen a los presidentes, era de oro. Un cinto de oro, gloria a Dios. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. No estaba viendo a otro, sino al mismo Señor Jesucristo. Y el verso 17 dice: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Hermano, una cosa es decirle a usted: no temas en cualquier momento que usted viva, pero que Dios le diga: no temas en un lugar donde está siendo desterrado, donde ya lo han tratado de matar varias veces, y que el Señor le diga: no temas. En otras palabras, es que yo estoy contigo, es que yo soy tu Dios. Gloria al Señor. Y vea, hermano, para no alargarme más con Juan, Juan es el único de los apóstoles, el único que no murió como mártir, pero que sufrió como mártir, como los otros. Gloria al Señor. Y la tradición dice que falleció en Éfeso, y en el lugar de su tumba se levantó una capilla en el siglo V y fue reemplazada con una gran basílica que hasta este momento está de pie. Después se convirtió en una mezquita. Después de esa basílica se convirtió en una mezquita con la invasión turca, la cual fue destruida por Tamerlane en el año 1402. Y en 1920 arqueólogos excavaron los restos de la basílica y encontraron la tumba de Juan. Pero hay algo que nos cuenta la historia, y es que dicen que estaba vacía la tumba de Juan.
Número 6. Judas. Pero no Judas Iscariote, porque habían dos Judas. Ustedes ya saben cómo murió Judas y que perdió su salvación. ¿Sí recuerdan cómo murió? A él no lo persiguió nadie, a él lo persiguió la culpa. Y dice la palabra del Señor en los evangelios que murió ahorcado. ¿Cierto que sí? Pero Lucas en Hechos nos dice otra cosa. ¿Qué dice Lucas en Hechos? A ver los bíblicos. Que cayó por un peñasco, se partió en dos y los intestinos quedaron esparcidos por el suelo. Esa es una de las aparentes contradicciones de la Biblia, pero la explicación es simple. ¿Cómo así? Sí, él se ahorcó y se cree que se ahorcó en ese lugar, y cuando el cuerpo de él estaba ya inerte, muerto, se le partió la cuerda o la parca donde estaba, y fue lo que sucedió posteriormente, porque la gente encontró lo que dice Lucas. ¿Me doy a entender? Que después de muerto fue lo que le pasó, ¿sí? Entonces por eso se partió, porque no tenía movimiento el cuerpo. Y algunos piensan y dicen que cuando se suelta la cuerda, dicen algunos que pasó mucho tiempo, después de haberse ahorcado. Y cuando una persona muere, entonces el estómago se le infla, entonces en la caída, por eso explota y se parte en dos. Y sus intestinos se salen de su cuerpo. Esa es la explicación. Y no es que la Biblia se contradiga, porque la palabra de Dios nunca se contradice. Pero voy a hablarles de Judas Tadeo. Este Judas Tadeo era hijo de Alfeo. Poco se sabe sobre él. La tradición dice que predicó en Asiria y en Persia, y que muere como mártir en Persia. ¿Qué dice Marcos 3:18? Ahí lo menciona como uno de los apóstoles que el Señor Jesús llamó. Dice Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo. Este es del que estamos hablando, Judas Tadeo. Amén. En Mateo capítulo 10, verso 3, se le adjudica otro nombre. Mire cómo se le llama en Mateo. ¿Qué dice ahí? 10:3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, ¿y qué más? Lebeo. Pero es el mismo, lo que yo le decía ahorita, que a algunos se le cambia el nombre, pero es el mismo. ¿Por qué se le cambia? Porque en algunas partes se le conocía. Y no se olvide que cada evangelio es escrito para un público en especial. Entonces debemos entender también esa parte. Lucas 6:16 dice: Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. O sea que este es Judas Tadeo, o también Judas Lebeo, es el mismo. Amén. Entonces es llamado Judas, el hermano de Santiago, según la tradición oriental. Judas Tadeo
había muerto en la región del actual Líbano, mientras que para la tradición occidental, tal como aparece en el martirologio romano desde el siglo VIII, evangelizó la Mesopotamia para luego reunirse con Simón el Cananeo y predicar varios años en Persia, incluyendo la zona actual de Armenia, para ser finalmente martirizado en la actual, lo que se conoce hoy como Irán. Allá muere Judas Tadeo o Leveo, en la actual Irán, aproximadamente en el año 62 de nuestra era. Sus restos actual se cree que están en la Basílica de San Pedro de Judas Tadeo, y se cree que fue muerto en Irán, martirizado por predicar la palabra del Señor en esos lugares. No se sabe cómo muere, pero lo mataron por esa causa, o sea que también fue un mártir de Jesucristo. Número 7, Mateo. Es citado en los evangelios y conocido también con otro nombre. ¿Cómo se le llamaba Mateo? Hello, ¿están aquí o no? ¿Cómo se le llamaba Mateo? No. Le estoy preguntando algo que ustedes leen. Se le llamaba Leví. Eso, diga eso, como el chavo. Eso. Leví se le llamaba, hijo de Alfeo y Cleofas, o Cleofas. O sea, Alfeo también es el mismo Cleofas. Este Mateo, recuerdan ustedes que era publicano, era recaudador de impuestos en Cafarnaún, como leemos en Mateo 9:9. Leámoslo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿cómo le dijo? Sígueme. ¿Y qué pasó? Se levantó y lo siguió. Es mucha autoridad de Jesús, hermano. Que Dios nos dé esa autoridad para predicarle a los perdidos, hermano. A veces yo me pongo a ver Dios cómo usa personas para predicar el evangelio, y cuando hacen la invitación hasta a mí me dan ganas de arrepentirme, hermano, serio. Me dan ganas de pasar y digo, es que cómo habla Dios a los amigos. Y uno ve los amigos, a veces 40 amigos en el culto y ni uno pasa, hermano. Tremendo, ¿no? Las cadenas que atan al mundo. Pero mire, el Señor le dice a Mateo, pasó y sígueme. Se levantó y lo siguió. Ya. Solo le dijo, sígueme. Y no se puso es que tengo un buen trabajo. Es que yo gano platica. Es que los recaudadores de impuestos ganaban buena platica. ¿No es que Zaqueo se volvió rico? Ganaban buena platica. Ay, es que yo tengo esto. Ay, es que me puso el Imperio Romano. ¿Sabe? Yo pienso que Mateo dijo, me importa un pepino lo que dejo atrás. Y se levantó y siguió a Jesús. Marcos 2:14. Mire que aquí nos damos cuenta que dice, al pasar vio a quién.
a Leví, hijo de Alfeo. Mire que estamos hablando de la misma persona, pero conocida con otro nombre. Sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Mire que es el mismo relato, es la misma persona, pero aquí se le llama por otro nombre. ¿Por qué? Porque era para otro público y porque se conocía con esos dos nombres. Mateo es el mismo Leví. Gloria al Señor. Entonces, posiblemente Leví era su nombre original y adoptó el nombre de Mateo cuando se convirtió en seguidor de Jesús. Pese a los prejuicios por su ocupación como recaudador de impuestos, Jesús lo hizo uno de los suyos. Según Eusebio de Cesarea, predicó durante 15 años en Judea, donde escribió su evangelio hacia el año 80. Y también se nos dice que después se marchó a Etiopía, donde presuntamente fue martirizado. En cambio, Epifanio de Salamis asegura que Mateo murió en Hierápolis. Según la tradición, los restos se encuentran en Italia. Mire, hermanos, no es fácil después de estar sentado ganando buen dinero, pero mire lo que hace el evangelio. Después de estar ganando buen dinero, el Señor lo llama, le sigue, hermano, pero él no le importó. Y mire que el Señor les había anunciado, el Señor les había dicho que iban a morir. Y les dice: bienaventurado cuando os persigan y ultrajen y digan toda clase de mal contra vosotros. Eso se lo dijo Jesús. Eso está en Mateo capítulo 5, al final de las bienaventuranzas. Sí. Pero ¿sabe qué le dice el Señor? El Señor le dice: pero alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y yo creo pudiéramos decir en esta mañana que está hablando de esa corona de justicia para todo aquel que muere o que da su vida por la causa del Señor. Entonces muere este varón. No se sabe realmente cómo muere. La muerte de Mateo no está en la historia, cómo muere este varón, pero lo que sí nos cuenta la historia es que enfrentó persecuciones, pero aún así pudo mantenerse firme en la fe, independientemente de las circunstancias que vivió. Número 8, Pedro. ¿Pedro era hijo de quién? Ni para qué les pregunto. Pedro, hijo de Jonás. ¿Me amas? Recuerda que el Señor le nombra al papá. Pedro, hijo de... eso, me acuerdo. Pedro, conocido también como Simón, pescador que vivió en Betsaida y Capernaum. El nombre originario de Pedro era Simón en griego, y su nombre hebreo era Cefas, lo que le decía hace un momento. En griego, ¿cómo? No, Simón. En griego, Simón. En hebreo, Cefas. Y el significado de Simón
Y Cefas se puede traducir, o algunos traducen como roca o piedra pequeña. Y este nombre será confirmado por Jesús, tal como leemos en Mateo 16, 17 al 19. Jesús que le dijo: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro, piedra pequeña. ¿O significa Pedro? Y sobre esta, no dice sobre tú, sobre esta. ¿A qué se refiere Jesús? Mire que aquí muchos también transgiversan la palabra de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué? Porque algunos creen que sobre Pedro edificó la iglesia el Señor, y por eso llaman a Pedro el primer papa, dice la iglesia tradicional. Sí, pero ¿a qué se refería Jesús? Sobre esta roca. Bueno, les voy a dar una máxima. Se refería a la confesión que él había dado. Sobre esta roca, es decir, sobre lo que tú acabas de decir, edificaré mi iglesia. ¿Y qué acababa de decir? ¿Qué acababa de decir, hermano? Jesús preguntó: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dice: he aquí que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre lo que acabas de decir, sobre esa afirmación edificaré mi iglesia. ¿Y qué estaba diciendo? ¿Cuál era la afirmación? Cristo. O sea que la iglesia está edificada sobre Cristo. Amén. No sobre Pedro. Y entonces dice el Señor: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea que las llaves de la salvación del evangelio se las entregó a Pedro. Sí, eso sí lo hizo. ¿Y cuándo abrió la puerta a Pedro para la salvación? ¿Cuándo usó esas llaves? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos el día de Pentecostés, y la gente le preguntó: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Quién se levantó? Pedro, y les dijo: así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Abrió la puerta. ¿Y cuántos entraron por ella ese día? Después de esa predicación, 3,000. Y en el segundo mensaje, ¿cuántos? 5,000. En 2 mensajes ya tenía una central, hermano, con 8,000 entregados. ¿Cómo la ve? 2 mensajes y ya tenía 8,000. ¿Se imagina donde ahorita fuera así, hermano? No cabríamos en ninguna parte. Imagínese. Entonces, con un tercer mensaje ya tendríamos los 12,000 habitantes de Sucre entregados aquí, hermano. Y todas las dominicales en la plaza. Gloria a Dios. Pero bueno, de todas maneras, muchos son los llamados, pocos los escogidos, dice la palabra del Señor. Y no es porque el cielo sea chiquito. Juan menciona un cielo no muy grande, pero si Dios quiere lo puede ampliar. Así que si el amigo quiere ir al cielo, todavía hay espacio.
Todavía hay espacio, gloria a Dios. Pedro era Galileo, también como lo fueron varios de los otros discípulos. La tradición dice que Pedro primero viajó a Antioquía. Pero bueno, antes de viajar a Antioquía, recuerden ustedes que el mismo Pedro fue el que le abrió también la puerta a los gentiles. ¿Recuerdan? Para que los gentiles también pudieran tener acceso a la salvación. ¿Y cuál fue el primer gentil entregado? ¿Cuál? Cornelio. El primer gentil que se entrega, y que para Pedro fue algo bastante difícil, porque él decía: Señor, yo no he comido cosa inmunda. Y el Señor dice: no llames inmundo a lo que Él ha santificado. Antes nosotros éramos inmundos, hermano. Antes éramos tenidos como perros, hablando espiritualmente, pero ahorita somos la niña de los ojos de Dios. Ahora somos su especial tesoro. Ahora somos los que Él cuida, los que Él defiende. ¿Todo por qué? Porque se nos abrió la puerta. Y si la gente no quiere entrar es porque no quiere. Pero hay salvación para todo aquel que cree en Jesucristo. Gloria al Señor. Y dice que estableció allá en Antioquía una comunidad. No permaneció mucho tiempo, pero a menudo se le conoce como el primer pastor en Antioquía. Se cree que fue Pedro el primer pastor en Antioquía. Y Antioquía, recuerden ustedes, según la Biblia, que allá por primera vez es que se le llama a los seguidores de Jesús cristianos en Antioquía. ¿Cómo surge ese nombre? Ese nombre surgió como una burla, porque solo hablaban de Cristo. Cristo por acá, se quiere bautizar, bautícese en el nombre de Jesucristo. Y todo va a ser sano en el nombre de Jesucristo. Cristo, Cristo por acá, Cristo por allá. Y entonces la gente empezó a decirle: allá vienen los cristianos, como un sobrenombre. Desde allá, desde Antioquía, salió ese sobrenombre para los que hablaban de Cristo. Ya vienen los cristianos, porque antes se les llamaba los del camino. También se le decía los de este camino. También se le decía los de la misma fe, los de la fe. Pero desde Antioquía se les empezó a llamar cristianos. ¿Y ahora cómo nos llaman? Ahora nos llaman cristianos evangélicos. Pero es solo a nosotros. Al resto le dicen cristianos, pero a los únicos que nos dicen evangélicos es a los de la iglesia pentecostal. Y yo ya les expliqué también por qué. ¿Sí recuerdan o no? Bueno, para los nuevos les voy a decir por qué nos llaman evangélicos. Y nomás por ¿cómo se dice? Por probar, pregúntele a un testigo de Jehová y dígale: ¿usted es evangélico? Y él le va a decir: no. Los evangélicos son los de arriba, o sea, nosotros. Nomás por probar, pregúntele a un testigo de Jehová y dígale: ¿usted es evangélico? Y él le va a decir: no, no somos evangélicos. Porque solo a la iglesia pentecostal es que le dicen evangélicos. Para que sepan. Y le voy a decir por qué. Porque al inicio, cuando llega el misionero Axel Werner Larsen, el 12 de mayo de 1937 a Colombia, el primer nombre que se le puso a la iglesia fue Iglesia Evangélica Pentecostal. Entonces se les empezó a llamar a los que se entregaban y anían: esta es la Iglesia Evangélica Pentecostal. Entonces le decían: ¿quiénes son ellos? Esos son los evangélicos, porque el nombre se llamaba Iglesia Evangélica Pentecostal. Desde ahí se les llama iglesia, y a los que van a la iglesia, evangélicos, por el nombre que tenía la iglesia. Entonces ahorita después se le cambió para Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia, pero aún así nos siguen llamando los evangélicos. Así nos llaman. ¿Y por qué nos llaman? ¿Y por qué se le puso iglesia evangélica? Porque es la iglesia que predica el evangelio de Jesucristo. Es la iglesia que predica tal como dice la palabra del Señor, duélale a quien le duela. La iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Gloria al Señor. Dice que después de esto visitó a Corinto antes de partir hacia Roma y ayudó a formar la comunidad cristiana hasta que fue martirizado. Y según la tradición o según la historia, Pedro murió crucificado. Pero él pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo, porque también dijo que no era digno de morir como murió Jesucristo. Y él dijo, yo les pido. En ese tiempo, el emperador en el año 64 después de Cristo en Roma, fue el emperador Nerón. Cuando toman a Pedro para crucificarlo por causa del evangelio, y él dijo, bueno, está bien, voy a morir, pero la última petición que le pido es que no me pongan con la cabeza arriba, sino con la cabeza abajo. ¿Por qué, Pedro? Porque así murió mi maestro. Y yo no quiero que cuando vean esa cruz, no me vean a mí. Cuando acuerden de esa cruz, vean esa Jesús, no a mí. No soy digno de morir. Gloria al Señor. Y eso fue en el año 64. Sobre su tumba dice que se construyó también una basílica, y la construyó el Imperio Romano. Ahí murió Pedro y ahí construyeron una basílica en honor de Pedro. Oye, lo más tremendo, hermano, es que se cumplió lo que dijo el Señor. Y pensarán que cada que os maten, pensarán que están sirviendo y que están dando culto a Dios. Y mire que cada que mataban un discípulo de Jesús, un apóstol de Jesús, hacían una iglesia, como cubriendo lo que estaban haciendo y como lugar de adoración. Pero hermano, lo que a mí me llena de gozo y de alegría es que cada que mataban a un apóstol de Jesucristo, cada que mataban a un siervo de Dios, el Señor levantaba más gente. Y la gente veía eso, y la gente miraba lo que sucedía con los apóstoles, y en vez de cogerle bronca, por decirlo así, el evangelio, la gente se daba cuenta que morir por la causa del evangelio era algo bueno. Sí. Y otros querían seguir a Jesús. O sea que moría uno, pero eran cientos de personas que empezaban a creer en Jesús. ¿Todo por qué? Porque se mantenían fieles a Dios. Hermanos, lastimosamente no nos alcanzó el tiempo para finalizar, pero pues tampoco estamos de afán. Quedamos en el 8. Si Dios permite, dentro de 8 días tratamos de culminar. Amén. Pero hermano, yo no sé usted qué piensa, pero yo cada que hablo de esto, yo cada que hablo de cómo mueren los apóstoles y cómo dan su vida y cómo fueron martirizados y cómo fueron maltratados y cómo, hermano, entregaron todo lo que tenían por la causa del Señor, yo me hago una pregunta: ¿quiénes somos nosotros para no sufrir por la causa del Señor? ¿Quiénes somos? ¿Será que ellos eran menos dignos o más dignos? ¿O será que nosotros somos más grandes que ellos para rehusarnos sufrir por el evangelio? ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que cada que ellos eran maltratados por la palabra de Dios,
En vez de venir tristes, en vez de venir llorando, en vez de venir, me descarreo, me voy, no sigo más, ya no voy más a la iglesia, ya no voy más al culto. La Biblia dice que se sentían gozosos, se sentían alegres, se sentían contentos de sufrir por la causa del Señor. Imagínenselos por un momento. Los latigaban, los apedreaban, los golpeaban, los abofeteaban, los metían a la cárcel. Pero usted no los ve tristes, usted no los ve renegando. Usted no los ve echándole la culpa a Jesús, al Evangelio o a otro. No, hermano, ellos se sentían gozosos. Ellos se sentían felices y ellos le daban gracias a Dios y decían: gracias, Señor, por tenernos como dignos de sufrir por tu causa. Mira, hermanos, en este momento se está levantando persecuciones en algunos países. En algunos países del mundo hay persecuciones donde no se puede predicar el Evangelio. No se puede porque sus leyes no lo permiten. En algunos países árabes es así. En China se cree que hay lugares donde no se puede predicar el Evangelio y donde persiguen. Si usted mira lo que es la China y todo eso, programas chinos casi siempre hablan es de demonios, de brujerías y de tanta cosa, y usted mira que eso es lo que se ve. Y cuando llega el Evangelio, que es la luz de Cristo, ellos no quieren saber nada, entonces persiguen a los que hablan de Jesús. Pero Dios en todo tiempo siempre fortalece a su pueblo, siempre fortalece a su iglesia. Que si toca sufrir, lo hagamos con amor, lo hagamos con pasión, sabiendo, hermano, que el que más sufrió fue Jesucristo. Él fue el que más sufrió. Yo no sé si usted en su casa siente alguna persecución, porque yo he conocido hermanos que tienen problemas y han tenido problemas con su esposo, con sus hijos, y ya está orando y ya está arrodillado y ya va otra vez para la iglesia y ya va otra vez y estás gastando plata y ya vas a gastar y trabajas para ir al culto y ya vas otra vez, algunos dicen, a llevarle los diezmos al pastor, y ya vas otra vez de cabeza a llevarle la ofrenda, las primicias. Y de cierta manera quieren hacernos sentir mal porque amamos a Dios, porque somos fieles a Dios, porque queremos agradar a Dios, porque queremos andar como la palabra del Señor nos dice. Pero yo quiero invitarle, hermano, para que nada de eso te quite el ánimo de seguir a Dios, de seguir adelante, de seguir al Señor, de seguir su evangelio. Y se levanta uno y te dice: y ya vas a dejar de hacer esto, ya vas a dejar de trabajar en lo que trabajabas y te daba buen resultado, ya vas a acabar con el cultivo que tenías por volverte evangélico. Al joven le dice: y ya vas a desperdiciar tu juventud yendo a la iglesia, o estás desperdiciando tu juventud cuando mire que aquí hay muchachas, cuando mire que aquí está esto. Mira, y le dicen a la joven: ¿cómo te verías de bonita con unos pantalones? ¿Cómo te verías bonita con una camisa
de esas cortas, descaderadas. ¿Cómo te verías de bonito si te pintara la cara? ¿Cómo te verías de bonita si te pones un arete? Pero ¿sabe qué dice aquel que quiere ser fiel a Dios? Yo quiero es agradarlo a Él. Yo quiero es seguir adelante. Yo quiero es ser fiel a aquel que me llamó. Yo quiero es cada día caminar hacia adelante y amarlo a Él con todo mi corazón. Y si me toca dejar lo que tenga que dejar, lo voy a dejar. Pero yo quiero estar en el reino de los cielos con mi Salvador, con el que murió, con el que entregó su vida, con el que dio todo lo que tenía, con el que siendo rico se hizo pobre, con el que se despojó de su trono de gloria y vino a morir por mí, me llamó y me lavó con su sangre poderosa. Yo quiero ser fiel a Él. ¿Cuánto se quiere levantar de esa silla y decir: Señor, yo quiero serte fiel, no importa lo que se venga, no importa lo que se venga, no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que se me venga encima, no importa si tenga que sufrir oprobio, no importa si me van a criticar, no importa si me van a rechazar en la escuela, en la universidad, en el trabajo por ser evangélico, no me importa. Yo quiero agradarte. Yo quiero agradarte. Yo quiero agradarte. Dígale, Señor, yo quiero agradarte a ti. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero servirte. Yo no sé si un hermano quiere fuerzas en esta mañana. Yo quiero invitarte a venir acá. Necesitas fuerzas. Ven aquí, humíllate en la presencia del Señor. Y salabaya basalabaya. Y salabaya y salabaya. Y salabaya la nasamara y salabaya. Yo siento la presencia de Dios en este lugar, hermano. Aquí está su presencia. Reciba fuerzas en esta mañana. Reciba fuerzas. Aleluya, Jesús. Oh, santo, santo. Te presento, Señor, los que han venido aquí, mi Dios. Ayúdales, ayúdanos, ayúdanos. Necesitamos fuerza para seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, extiende tu mano. Extiende tu mano, Señor. Queremos sentir la fuerza que viene de arriba. Queremos sentir tu presencia, queremos sentir tu respaldo, queremos sentir tu gloria. Qué bueno que el Señor en esta mañana nos tomara con su Espíritu Santo. Nos tomara con su Espíritu Santo. Qué bueno que el Señor llenara a uno en esta mañana con su presencia y lo pusiera a hablar en nuevas lenguas como el Espíritu le da que hable.
Oh, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Dígale: Señor, aquí estoy, llena mi vida. Dígale: llena mi vida. Llena mi vida. Llena mi ser. Llena mi vida, Señor. Yo quiero salir de esta dominical con nuevas fuerzas, con nuevo aliento, con nuevo ánimo de seguir adelante, de servirte. Yo siento que Dios quiere derramar de su gloria sobre tu vida, pero dale libertad, iglesia. Dale libertad al Espíritu Santo. Reciba el Espíritu Santo en esta mañana. Señor, derrama de tu gloria. Derrama de tu gloria. Derrama de tu presencia. Derrama de tu Espíritu sobre nosotros. Exquisita presencia de Dios, llena mi vida. Siéntalo, siéntalo. Sienta la gloria de Dios en tu vida. Siéntalo en esta mañana. Exquisita presencia de Dios. Derrama de tu gloria, Señor. Derrama de tu gloria. Mi vida. Hermano, que esta dominical no sea una dominical cualquiera. Encuéntrate con tu Dios en esta mañana. Encuéntrate con Él. Encuéntrate con Él. Oh, Señor, que lo podamos ver como lo vio Juan un domingo como hoy. Yo estaba en el Espíritu y vi al Señor. Aleluya. Aleluya. Llena mi vida, oh Señor. Santo. 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 Presencia. Aleluya. Gracias, Señor. Llena mi vida, díselo. Llena mi vida. Sí, Señor. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Llena mi vida. Sí, Señor, vamos. Llénala de ti. Sí, sí, la mamá. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Sí, la mamá.
Gracias, Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, gracias, Señor, gracias. Démosle gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tu presencia es real, medio nuestro. Gracias por el toque de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Oh, Jesús, te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Siéntese, hermano, está en la bondad. Gloria a Dios. La asistencia de hoy, hermanos, 17 de noviembre de 2024. Hermanos 30, hermanas 36, niños 9, amigos 9, para un total de 84 personas. Si un amigo quiere entregar su vida a Jesús, le invitamos para que venga a entregar su vida al Señor. Si un amigo quiere tener un encuentro especial con Dios, le invitamos para que se acerque. Dios puede transformar su vida, puede cambiarte, si tú lo dejas. Pentecostales Activos TV,